Hola, soy Olaya García. Soy una enamorada de los libros desde que era una niña y tengo la suerte de que hoy en día puedo dedicarme profesionalmente precisamente a la literatura. Soy escritora, soy traductora literaria y soy profesora de literatura. Y estoy aquí porque no podemos encontrarnos en persona, de manera que me dirijo a vosotros virtualmente a través de este vídeo, esperando que dentro de poco podamos realizar una reunión y vernos cara a cara. Quería hablaros un poco de mi última novela. La última novela que he escrito es mi sexta obra y se titula El taller de libros prohibidos. Es este libro que tenemos aquí y es un libro, os voy a leer un poco la sinopsis para que os hagáis una idea. Dice: un thriller histórico ambientado en el fascinante mundo del libro del siglo XVI. Alcalá de Henares, 1572. La joven librera Inés Ramírez acaba de quedar viuda y ha de ponerse al frente del negocio familiar. Pronto descubre que su esposo poseía la clave de acceso al único ejemplar de un libro prohibido, cuya desaparición había sido ordenada por el poder político y la Iglesia siglos atrás. Con la colaboración de Pierre Arbu, un oficial de imprenta francés, inicia la investigación. Tendrá que tratar con personajes de todo tipo: maestros impresores, eruditos, delincuentes, nobles de alta cuna, y todo bajo la sombra omnipresente de la Inquisición, que vela por controlar el pensamiento y la palabra y la estricta censura de Felipe II. Os leo un poco la sinopsis para que os hagáis una idea de cuál es el argumento del libro, pero no voy a hablar de nada de eso. No voy a hablar de la trama de investigación, porque eso equivaldría a desvelar las sorpresas que os aguardan en la novela. De lo que sí me gustaría hablaros un poquito es de la génesis de este libro, de cómo surgió y de la época en la que está ambientado. Yo tenía muchas ganas de escribir una novela histórica relacionada con los libros que me apasionan y dentro de esto hay una época especialmente interesante, que es la época en la que yo ambiento la novela, concretamente el año de 1572. ¿Por qué? Porque ese es el año en el que en España el control oficial sobre el mundo del libro llega a sus máximas cotas. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto histórico, estamos en el post-Concilio de Trento, es una época en la que hay una guerra ideológica en Europa entre los defensores del catolicismo, cuyo máximo representante es Felipe II a nivel político en Europa, y los seguidores de las diferentes iglesias protestantes. Este control, esta lucha, que es una lucha política, también se manifiesta en el plano ideológico. Y una de sus más claras incidencias es la que se relaciona con el mundo del libro. Tenemos que tener en cuenta que la imprenta era un invento relativamente reciente, tenía poco más de un siglo, y en el momento en que se inventó la imprenta se produce una capacidad de difusión de las ideas absolutamente espectacular. Sería algo más o menos equivalente a lo que nos está sucediendo hoy en día con Internet. Ahora podemos acceder a una cantidad de información impresionante que antes nos estaba vedada, a la que no teníamos acceso, y algo parecido sucedió en esta época en la que se inventa la imprenta y en la que se empiezan a escribir libros a gran escala. Supone, desde luego, un cambio enorme con respecto a la antigua forma de difusión de los libros, que era por manuscritos. Eran los monjes los que se encargaban de copiar los libros a mano, con lo que se suponía eran carísimos, era un proceso muy largo, muy costoso, con lo cual eran objetos que estaban al alcance de muy pocas personas. Gracias a la imprenta se abarató muchísimo el coste de los libros y hubo más personas que pudieron acceder a ellos. ¿Qué suponía esto? Pues que al poder acceder a los libros se podía acceder también a las ideas que estaban contenidas en ellos. Y esas ideas podían no estar de acuerdo con la ideología oficial que se viviera, por ejemplo, en los reinos españoles en la época de Felipe II.
De manera que Felipe II restringió mucho la circulación de los libros. Se había creado en época de los Reyes Católicos el índice de libros prohibidos, que era un índice en el que figuraban todos aquellos libros que los inquisidores consideraban que no debían estar en circulación, y el más restrictivo se produce precisamente en esta época, en la que se ambienta la novela. Es el índice de libros prohibidos del inquisidor Valdés, y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que Felipe II va a iniciar una serie de acciones destinadas a que los libros no puedan circular con libertad en sus reinos, porque se trataba de controlar la entrada de ideas heréticas, de ideas que fuesen contrarias a la religión católica o que fuesen contrarias a la monarquía hispánica, por ejemplo. De manera que las penas para alguien que tuviese uno de estos libros eran bastante graves. Y de eso es de lo que trata precisamente esta novela. La novela está protagonizada por una mujer, es la primera novela que escribo en la que la protagonista es una mujer, es una joven que acaba de quedar viuda, y ella ha vivido desde su infancia dentro del mundo de los libros. Es hija de librero, es esposa de librero, sabe manejar perfectamente el negocio, pero las leyes de la época le prohíben ponerse al frente del negocio familiar. El negocio tenía que ser llevado por un hombre. Según las leyes gremiales de la época, cuando una mujer quedaba viuda, tenía dos opciones. En el caso de que fuera esposa de un maestre de oficio, podía o vender su negocio en el plazo de 2 años normalmente, o casarse y que su nuevo esposo se hiciera cargo del negocio, con lo que era bastante frecuente que las mujeres viudas de maestros de un gremio se casaran con alguno de los oficiales que vivían y trabajaban en la casa del maestro, y así ella podía seguir viviendo en su propia casa, casada con uno de los aprendices de su difunto esposo. Pero el caso es que Inés no quiere ninguna de estas cosas. Ella es una mujer que sabe que puede manejar el negocio, sabe que puede hacer frente a todas las dificultades que conlleva este negocio de llevar una librería en esta época tan complicada, pero todo a su alrededor se pone en su contra. Está su propia familia, su propia madre, está en contra de que ella haga tales cosas, ¿no? Que son, digamos, opuestas a lo que se espera de una mujer decente, de una viuda decente en la época. Sumado a eso, tenemos el hecho de que estamos en un momento muy complicado para el mundo del libro, como ya hemos visto. En este mismo año de 1572, Felipe II manda hacer una serie de visitas sorpresa, primero a las librerías, en las que los oficiales se llevan del corregidor, se llevan todos aquellos libros sospechosos de ser libros heréticos, con lo cual supone un durísimo golpe para los libreros que de repente llegue el representante del rey, entre en la librería, meta los libros en un baúl y se los lleve, con el coste económico que había supuesto para los libreros adquirir esos ejemplares. Y luego en ese mismo año se realiza una visita a las imprentas y algo parecido. Se hace un inventario de quiénes son los trabajadores que están allí, de dónde proceden, qué tipo de libros imprimen los impresores en sus negocios, y todo esto se hacía pues para tratar de controlar cuáles eran los libros que circulaban y cuáles eran los libros que se estaban vendiendo en España en aquella época. Además de esto, tenemos que tener presente que muy recientemente, si el libro sucede en 1572, un par de años antes, entre 1569 y 1570, se habían producido una serie de procesos inquisitoriales contra libreros, contra maestros libreros y oficiales de imprenta que habían tenido como resultado, se había desarticulado, se había descubierto una ley de una red de impresores y de trabajadores de imprenta que eran protestantes, eran criptoprotestantes, porque hay que tener en cuenta que en esta época, dado que el negocio de la imprenta era muy reciente en España, había muy pocos profesionales cualificados de origen español, con lo cual casi todos tenían que venir del extranjero.
y fundamentalmente venían de Flandes y de Francia, que eran las naciones enemigas ideológicamente de la corona española y con las que de hecho estaba en guerra, con lo cual cualquier persona que proviniese de esos reinos era inmediatamente sospechosa de ser un enemigo del Estado, o podía ser sospechosa de ser enemigo del Estado, y además de ser un protestante encubierto. Y que estos protestantes encubiertos fueran precisamente los que tenían en sus manos el poder imprimir una gran cantidad de libros que iban a llegar a los lectores, era algo que preocupaba mucho a la corona. De manera que justo en los años anteriores al año en el que transcurre la novela, se habían producido una serie de redadas que habían acabado con un grandísimo proceso inquisitorial abierto contra oficiales de imprenta y contra maestros de imprenta, tanto en Barcelona como en Alcalá de Henares, que es el lugar en el que se ambienta nuestra novela. Y, de hecho, uno de los protagonistas del libro es alguien que ha escapado indemne de esos procesos inquisitoriales. Para que nos hagamos una idea de la dureza con que la corona y la Inquisición española en esta época aplicaban contra estos herejes relacionados con el mundo del libro, tenemos que tener en cuenta que tras estos procesos contra impresores, contra oficiales de imprenta y contra otro tipo de profesionales relacionados con el libro, varios de ellos acabaron en la hoguera. Otros acabaron condenados a galeras y muchos acabaron condenados a expulsión del reino, penas económicas más o menos severas, a llevar el San Benito. Es decir, que realmente se tomaba muy en serio el tema de los libros prohibidos en esta época. Realmente, si se tenía una librería, como en el caso de Inés, y por la razón que fuera se descubría que allí dentro había un libro prohibido, podía llevar primero a la ruina del negocio, con lo que se suponía en aquella época en la que la gente vivía prácticamente al día, y en segundo lugar podía llevar incluso a la muerte del propietario del negocio, con lo cual realmente era algo muy, muy serio. Y ese es el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, que espero que os resulte interesante y os anime a leerla. Aparte de eso, tenemos toda una serie de tramas que tienen que ver con el mundo del libro, descripciones de cómo funcionaban las imprentas, de cómo funcionaban las librerías, de cómo era la vida en esta época. Y como digo, una trama de la que no os voy a hablar, que es la que figura en la contraportada y que tiene que ver con seguir una serie de pistas para encontrar el paradero de un libro que realmente existió en la antigüedad y que fue quemado por los emperadores romanos, ya en época cristiana. Espero que con todo esto os hagáis una idea de qué va el libro, que si os parece interesante os animáis a leerlo y que cuando acabe todo esto podamos vernos y charlar de estos temas en persona, de cualquier otra duda que os surja sobre la novela, sobre la literatura en general, sobre el mundo de los libros, sobre todo lo que queráis. Espero veros pronto. Hasta entonces, seguid todos bien.